pregunta. Y ahora sí, vamos con el análisis de las palabras de Lagarde. Vamos a comenzar con Javier Echeverri, responsable en Active Trades en España. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, vaya conferencia, vaya conferencia. Bueno, efectivamente, porque los mercados, es verdad que antes de que comenzara Lagarde ya estaban un poco de celebración, pero da la sensación de que un mensaje no demasiado hawkish, igual que hemos tenido antes, que al final el trasfondo decía, viene a ser el mismo, ¿no? Dependientes de los datos, veremos qué hacemos, pero no confirma, por ejemplo, con mucha contundencia que vaya a haber más subidas de tipos. ¿Cuál ha sido tu percepción, tu sensación en general, Javier? Bueno, mi percepción en general ha sido ver una Christine Lagarde que ha empezado muy centrada, con las cosas muy claras y que finalmente ha acabado un poco a la defensiva ante esa pregunta que hemos visto de uno de los periodistas que ha dicho, mire, no le voy a repetir más, que vamos a hacer lo que consideremos nosotros y que no le podemos decir absolutamente si vamos a hacer una pausa o vamos a subir. Lo que sí le podemos decir, que eso lo ha dicho después, es que no vamos a cortar las subidas. Vamos a continuar las subidas de un modo u otro, bien pausándolo ahora, bien continuando ahora, pero si lo pausamos, la pausa no será probablemente muy larga. Por lo menos ha conseguido esta clarificación. Es verdad que ya la ha sacado un poco del papel que tenía muy bien marcado Christine Lagarde y que además me ha sorprendido con frases exactamente iguales. Sabemos que a Christine Lagarde le molesta mucho esa cosa de que la comparen con la Fed de Estados Unidos y que comparen al Banco Central Europeo con la Fed y, sin embargo, ha dicho una frase exactamente igual que el discurso de ayer de Jerome Powell, que es "We're not in the domain of forward guidance. We might hike or might hold". No estamos en la situación de dar una guía sobre lo que vamos a hacer. Pero la frase, y por eso lo he dicho en inglés, es exactamente la misma. Y esto me llama mucho la atención. Digo, bueno, no quiere que se compare, de hecho, marca que no hay esos dos objetivos que tiene la Reserva Federal con su estabilidad de precios y la estabilidad del mercado laboral. En este caso, el Banco Central Europeo no tiene esos dos cometidos, por decirlo de alguna manera, solamente tiene el de la estabilidad de precios y que, por tanto, bueno, sigue marcando estas diferencias, ¿no? Ha habido un montón de cosas, podríamos estar hablando un montón de tiempo. Yo he tomado muchísimas notas, una de ellas que me parece que la ha pasado así un poco por encima, es esa remuneración sobre las reservas mínimas al 0%, para evitar que el traslado de lo que se está haciendo de la política monetaria del Banco Central Europeo se vea enturbiado de algún modo y, por tanto, no quieren remunerar de ninguna manera esas reservas mínimas de los bancos centrales. Ha hablado de muchísimas cosas más. Lo más importante para mí ha sido esa introducción nueva. Nos ha dejado claro que no han vuelto a discutir sobre el QT, sobre el Quantitative Tightening. No ha habido novedades sobre esto, algo que para mí también era importante ver de qué manera estaban preveyendo un poco, porque justamente ayer Powell habló de que continuaban trabajando fuertemente en ese quantitative tightening y que, por tanto, daban paso a los datos para ver cómo iba a funcionar, ya que los efectos todavía no se habían visto. En el caso de Christine Lagarde sí que dice que los efectos ya se han comenzado a ver en el mundo financiero, aunque no así en la economía, pero que, por otra parte, tiene bastante sentido. Nos ha dicho igualmente que veíamos cómo empezaba a haber dificultades también en las inversiones hacia inmobiliaria, que había dificultades también hacia la financiación y que justamente eso es lo que pretende esta política monetaria más restrictiva, frenar un poco ese crecimiento para bajar la inflación y que, por tanto, a nadie debe sorprenderle que empecemos a ver en la parte financiera ese tipo de respuesta. Por tanto, una Christine Lagarde, para mí, bastante más alterada de lo que esperaba, porque he empezado la reunión muy tranquila, con las cosas bastante claras y con ganas de decirle a ustedes, yo les voy a decir lo que yo quiero decirles y no me van a sacar ninguna otra cosa. Bueno, me parece, dentro del estilo de Christine Lagarde, vemos muy a menudo, ¿no?, esos cambios de humor de manera muy veloz cuando algo no le gusta. Y desde luego es una mujer de carácter, lo deja entrever en sus apariciones y me parece que ha sido una de las más interesantes. Vemos, sin haber dicho tampoco nada que nos sorprenda, porque al fin y al cabo no ha habido ninguna gran sorpresa en lo que tenemos, pero vemos en los gráficos, por ejemplo, os he puesto 3 gráficos distintos para que veáis justamente el impacto de la conferencia de prensa.
desde los datos, exactamente desde las 2:15, podemos ver el euro-dólar cómo ha caído hasta un 1,23%, desde esos precios previos de 1,1126 hasta el mínimo que ha marcado en 1,0990, y podemos ver igualmente el índice del dólar cómo ha subido. Os lo pongo justamente los tres aquí pegaditos para que podáis apreciarlos correctamente. Vamos a quitar esto que no nos hace falta y así lo podréis ver probablemente aún mejor. Podéis ver que ha subido un 0,94% el índice del dólar durante la emisión de los datos, que podríamos ir un poquito más porque aquí justamente se nos ha movido hasta ahí, un 1,1%, y estaremos viendo el Eurostock 50 durante esa emisión del dato y toda la conferencia de prensa, cómo ha habido bastante más volatilidad. Fijaos que en ambos gráficos podemos ver una caída y una subida más clara, y sin embargo en el Eurostock se traslada esa posible euforia de una manera un poco más diluida, ¿no? Vemos esta primera euforia inicial, tiene una caída después, y podemos ver que desde esta caída estamos aproximadamente en un máximo de un 67% de movimiento, cuando ahora, como vemos, se quedaría aproximadamente en un 43%. Por tanto, bueno, una volatilidad nada espectacular, pero desde luego acusable, reseñable, y que tiene bastante que ver con lo que está pasando y con cómo se ha comunicado durante la rueda de prensa la señora Lagarde. Que tiene carácter, desde luego, porque se le ve siempre bastante alterada, crispada, a veces con algunas preguntas de los periodistas. Javier Echeverri, responsable en Active Trades en España. Gracias. Un placer.